cuando el ranchero se arrodilló frente a ella, en aquella estación polvorienta, y le dijo con voz temblorosa: «Mis gemelas necesitan una madre como tú. Ven conmigo». Teresa solo tenía dos opciones: aceptar la propuesta de un completo desconocido, o regresar a casa, destruida por la humillación. El hombre que le había prometido matrimonio la había abandonado con una simple nota. Y ahora, otro hombre, al que conocía desde hacía menos de 5 minutos, le ofrecía un hogar, un propósito, y dos pequeñas que la miraban como si fuera la respuesta a una oración. Y entonces, Teresa hizo algo que nadie esperaba. Pero para entender esa decisión imposible, hay que volver unas horas atrás. Teresa Costa había bajado del tren esa misma mañana, con el corazón lleno de esperanza y un vestido de novia impecable. 28 años. Profesora en la capital. Había viajado 3 días enteros para casarse con Antonio Ferreira, un comerciante próspero que la había cortejado por cartas durante 14 meses. Las palabras de Antonio eran dulces, llenas de promesas sobre una vida tranquila en el campo, sobre lo mucho que deseaba una esposa educada y refinada a su lado. Teresa había creído en cada palabra, construyendo sueños sobre un futuro que, por fin, parecía posible para una mujer de su edad, una edad en la que ya la consideraban demasiado vieja para seguir soltera. Dejó todo atrás: la pequeña escuela donde enseñaba, la modesta casa que compartía con su tía viuda, los pocos amigos que tenía. Gastó casi todos sus ahorros en el pasaje, en el vestido, y en los regalos que llevaba para la familia de Antonio. Pero cuando el tren finalmente se detuvo en aquella estación perdida entre montañas, no fue su prometido quien la esperaba, sino un mensajero, con un papel doblado entre los dedos. Teresa aún podía sentir el nudo en el pecho al recordar esas palabras frías: «No puedo casarme contigo. Mi familia no lo aprueba. Regresa a casa». Sin explicación, sin disculpa, sin siquiera la decencia de decírselo en persona. Solo una nota, que destruyó en segundos lo que había tardado meses en construir. Y ahí estaba ella, de pie, en medio de la estación, vestida de novia, con todos los ojos puestos sobre su tristeza. Las mujeres murmuraban a sus espaldas, los hombres apartaban la mirada con incomodidad. Teresa se había convertido en el espectáculo del día, la novia abandonada, la que viajó 3 días para un matrimonio que jamás ocurriría. Se sentó en un banco de madera, apretando el billete arrugado entre los dedos, tratando de pensar. No tenía dinero suficiente para volver de inmediato. ¿Cómo podría pedir ayuda a su tía? ¿Cómo enfrentaría la vergüenza de regresar a la capital como una mujer rechazada? Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, ardientes, manchando el blanco del vestido que, horas antes, simbolizaba felicidad. Y fue en ese momento, cuando la desesperación parecía ahogarla, que escuchó un ruido parecido a una pequeña tormenta. 2 niñas idénticas, de no más de 6 años, corrían por el andén, riendo a carcajadas mientras perseguían una mariposa amarilla. Sus rizos castaños estaban despeinados, los vestidos cubiertos de polvo, y sus risas llenaban el aire con una alegría que contrastaba con la tristeza de Teresa. Detrás de ellas, un hombre alto, de hombros anchos y voz profunda, trataba de alcanzarlas. «Julia, Cecilia, regresen aquí inmediatamente». Pero las gemelas, por supuesto, lo ignoraban por completo. Los llamados del padre se perdieron entre las risas de las niñas, absortas en su propio juego. De pronto, una de ellas corrió directo hacia Teresa y tropezó, cayendo de rodillas justo frente a ella. La pequeña empezó a llorar, más por frustración al perder la mariposa, que por el golpe. Teresa, movida por un instinto maternal que ni ella comprendía, se agachó junto a la niña y limpió con suavidad la tierra de sus rodillas. «Tranquila, pequeña, no te lastimaste de verdad, solo te asustaste un poquito», murmuró con dulzura. Su voz serena hizo que la niña dejara de llorar casi al instante. La miró con unos enormes ojos color café, brillantes de curiosidad. «¿Eres una princesa?», preguntó, tocando con sus deditos el delicado tejido del vestido blanco.
En ese momento, el hombre las alcanzó, sujetando con firmeza la mano de la otra gemela. Le ofrezco una disculpa, señora, mis hijas son imposibles de controlar, dijo, intentando recuperar el aliento. Ayudó a la pequeña a levantarse, pero sus ojos permanecieron fijos en Teresa. Algo cambió en su expresión cuando notó el vestido de novia, las lágrimas recientes en sus mejillas, y el papel arrugado en el suelo. Una comprensión silenciosa cruzó su rostro, como si reconociera en ella una tristeza demasiado familiar. Miguel Almeida tenía 35 años y el rostro curtido de quien trabaja bajo el sol todos los días. Sus manos eran grandes y ásperas, pero la manera en que sostenía a sus hijas revelaba una ternura inesperada. Observó a Teresa durante un largo instante. Luego miró a las gemelas, fascinadas con aquella mujer de blanco. Y entonces, algo pareció encajar dentro de su mente. Se inclinó, recogió el billete del suelo y lo leyó en silencio. Su mandíbula se tensó, como si sintiera una desaprobación profunda hacia el hombre que había escrito aquellas líneas. Me llamo Miguel Almeida, dijo finalmente, devolviéndole el papel con cuidado. Soy ranchero, vivo a unas leguas de aquí. Estas son mis hijas, Julia y Cecilia. Las gemelas saludaron tímidamente, sin apartar sus grandes ojos de Teresa. Miguel respiró hondo, como quien se prepara para saltar de un precipicio. Mi esposa murió hace 3 años, una fiebre se la llevó, igual que a muchos en la región. Desde entonces, he intentado criar a las niñas solo, hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello oscuro. Pero ellas necesitan algo más que mi esfuerzo. Necesitan educación, alguien que les enseñe a leer, a escribir, que les dé cariño y buenos modales. Teresa lo miraba confundida, sin entender por qué aquel desconocido le contaba tanto. Pero él continuó, con una urgencia creciente en la voz. Usted es maestra, ¿verdad? Puedo notarlo por la forma en que le habló a Cecilia, por la paciencia en cada palabra. Teresa asintió despacio. Era maestra en la capital, respondió, con la voz aún temblorosa por la emoción. Miguel miró a sus hijas, que ahora sostenían las manos de Teresa como si la conocieran de toda la vida. Y entonces, hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a ella, ahí mismo, en medio de la estación cubierta de polvo, bajo las miradas asombradas de los presentes. Su voz sonó grave, pero llena de esperanza. Mis gemelas necesitan una madre como tú. Ven conmigo. La voz de Miguel sonó firme, pero con un toque de desesperación. Ven a mi rancho. Sé la maestra de mis hijas. Tendrás casa, comida, un salario justo, y no tendrás que regresar a donde viniste cargando esa humillación. Pero Teresa aún no sabía que aquella decisión no cambiaría solo el rumbo de un día, sino el destino de todos ellos, para siempre. Miró al hombre arrodillado frente a ella, a las 2 niñas que sostenían sus manos con una confianza que no podía explicar, y al tren que estaba a punto de partir de regreso a la capital. 2 caminos imposibles. Volver a casa, cargando la vergüenza del rechazo, enfrentar la mirada de compasión de su tía, los susurros en la escuela sobre lo ingenua que fue al creer en las promesas de un hombre al que jamás conoció. O aceptar la propuesta absurda de un completo extraño, e irse con él a una hacienda que no conocía, con un hombre que había visto por primera vez hacía menos de 10 minutos. La lógica le decía que se negara, pero la lógica también le había dicho que confiara en Antonio Ferreira. Y ya había visto a dónde la llevó eso. Teresa sintió algo diferente en ese momento. Tal vez fue la forma en que las gemelas la miraban, como si ella fuera la respuesta a una oración que no sabían cómo pronunciar. Tal vez fue la sinceridad cruda en los ojos de Miguel, un hombre evidentemente desesperado por ayuda. O tal vez, simplemente, porque ya no tenía nada que perder. 3 semanas, escuchó decir su propia voz, sorprendiéndose a sí misma. Iré por 3 semanas, a modo de prueba. Si no funciona para ninguno de nosotros, usted me paga el pasaje de regreso a la capital. Miguel se levantó de inmediato,
con el alivio dibujado en el rostro. 3 semanas, trato hecho, dijo, extendiendo la mano. Teresa la estrechó, sintiendo las callosidades duras de años de trabajo bajo el sol. Tengo la carreta afuera, agregó Miguel. Podemos partir en cuanto usted esté lista. Teresa bajó la mirada hacia su vestido de novia, hacia la pequeña maleta donde guardaba sus pocas pertenencias. ¿Estaba lista? No. Pero, ¿qué diferencia hacía eso ahora? Asintió en silencio. Miguel tomó su maleta con una mano y a Cecilia con la otra. Julia, la más atrevida de las dos, deslizó su manita en la de Teresa y comenzó a jalarla hacia la salida de la estación. La carreta de Miguel era sencilla, pero estaba bien cuidada, tirada por 2 caballos fuertes. Colocó la maleta de Teresa en la parte trasera, luego ayudó a las niñas a subir. Cuando fue el turno de Teresa, ella dudó un instante, mirando su vestido, que hacía imposible subir con dignidad. Miguel notó su dificultad y, sin decir una palabra, le ofreció el brazo. Ella lo aceptó, subiendo con cuidado y sentándose a su lado, mientras las gemelas se acomodaban atrás junto al equipaje. El sonido de los cascos sobre el suelo polvoriento marcó el inicio de algo nuevo. Mientras la carreta se alejaba de la estación, Teresa miró por última vez aquel lugar donde su vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Miguel rompió el silencio. La hacienda queda a unas 2 horas de aquí. No es la más grande de la región, pero es próspera. Tenemos ganado, maíz, una huerta grande. La casa es cómoda. Hay una cocinera, doña Rosa, que también ayuda con los quehaceres. Le alegrará tener otra mujer en la casa. Teresa solo asintió, aún tratando de procesar lo que acababa de hacer. Detrás de ellos, las gemelas reían bajito, sin sospechar que ese viaje marcaría el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Las gemelas no tardaron en llenarla de preguntas, una tras otra, sin respirar siquiera. ¿Vas a vivir con nosotras? ¿Sabes hacer trenzas? ¿Nos vas a enseñar a leer cuentos? Nuestra mamá contaba historias antes de dormir. ¿Tú también cuentas? Miguel giró un poco la cabeza, fingiendo severidad. Niñas, dejen que la señorita Teresa descanse. Ha tenido un día muy difícil. Está bien, respondió Teresa con suavidad. Sí, voy a vivir con ustedes por un tiempo. Sé hacer trenzas, me encanta contar historias. Y sí, también voy a enseñarles a leer las suyas propias. Los ojitos de Julia y Cecilia brillaron de entusiasmo. Era imposible no sentir algo moverse en el pecho de Teresa al ver aquella alegría tan pura, tan sincera. El camino era polvoriento y lleno de baches, pero el paisaje tenía una belleza salvaje que Teresa jamás había visto en la capital. Campos abiertos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, salpicados de árboles solitarios y pequeños arroyos que reflejaban el cielo. Y el cielo parecía más grande aquí, más azul, más libre. Miguel, mientras sostenía las riendas, le iba señalando lugares en el camino, las colinas donde el ganado pastaba, el molino viejo, los vecinos que vivían a leguas de distancia. Hablaba también de los desafíos de mantener una hacienda solo, mientras criaba a 2 niñas pequeñas. ¿Y su esposa?, preguntó Teresa con cautela, después de un largo silencio. ¿Puedo preguntar qué ocurrió? Miguel apretó las riendas un poco más fuerte antes de responder. Beatriz, así se llamaba, dijo con voz baja, cargada de una tristeza que el tiempo no había borrado. Fue hace 3 años. Una fiebre terrible azotó la región. Muchos murieron ese invierno. Llamé a todos los médicos que pude, hice todo lo que estuvo en mis manos, pero, no terminó la frase. Las niñas eran muy pequeñas, murmuró Teresa. Miguel asintió, con la mirada fija en el horizonte. Acababan de cumplir 3 años. Recuerdan algunas cosas, pero no mucho. A veces Julia dice que escucha la voz de su madre cantando, y Cecilia jura que recuerda el olor de su cabello. No sé si son recuerdos reales o cosas que inventaron a partir de las historias que les cuento.
Teresa miró hacia atrás. Las gemelas dormían, abrazadas, acunadas por el vaivén de la carreta. «Ha hecho usted un buen trabajo criándolas», dijo en voz baja. «Eso se nota». Miguel sonrió, cansado. «Hago lo que puedo. Pero hay cosas que un padre no puede enseñar, al menos, no de la forma correcta». Beatriz tenía un don para los momentos delicados, para responder las preguntas difíciles, para las mañanas en que ellas despertaban llamando por su madre. «Yo solo improviso, y espero no estar equivocándome demasiado». Había una vulnerabilidad en sus palabras que conmovió profundamente a Teresa. Ahí estaba un hombre fuerte, capaz, que trabajaba la tierra y sostenía una familia, pero que no temía admitir sus límites cuando se trataba de sus hijas. Eso, pensó Teresa, era raro. Muy raro. «Haré lo mejor que pueda», prometió con voz firme. «No puedo reemplazar a su madre, pero puedo ofrecerles guía, educación y cariño». Miguel la miró, y en sus ojos había una gratitud sincera. «Eso es todo lo que pido», respondió simplemente. La hacienda apareció en el horizonte justo cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Era más grande de lo que Teresa imaginaba. La casa principal, de madera sólida, tenía una amplia veranda al frente. A su alrededor, un granero, un gallinero, corrales donde el ganado pastaba tranquilo, y una huerta inmensa que olía a vida y trabajo. La hacienda, claramente, estaba bien cuidada. Del techo de la casa principal salía una delgada columna de humo. Alguien estaba preparando la cena. «Bienvenida a la hacienda Almeida», dijo Miguel, deteniendo la carreta frente a la entrada. «No es la capital, pero es un hogar honesto». Teresa miró a su alrededor. Sintió algo extraño instalarse en su pecho. No era miedo exactamente, era más bien posibilidad. Y todavía no sabía si eso la asustaba o la emocionaba. Antes de que la carreta se detuviera por completo, una mujer salió de la casa, limpiándose las manos en el delantal. Era robusta, de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño firme y unos ojos vivos que lo observaban todo. Sus cejas se arquearon al ver el vestido de novia de Teresa, y lanzó a Miguel una mirada que decía claramente: «¿Y ahora qué locura hiciste, don Miguel?». Miguel bajó de la carreta y ayudó a las gemelas, que despertaban entre bostezos. «Esta es Teresa Costa», anunció. «Se quedará con nosotros un tiempo como maestra de las niñas». Doña Rosa cruzó los brazos, con un tono seco, aunque sin verdadera dureza. «Maestra, ¿eh? Y vino a dar clases vestida de novia. Vaya cosa más curiosa». Teresa respiró hondo, tratando de mantener algo de dignidad a pesar del vestido completamente fuera de lugar. «Es una larga historia, doña Rosa. Tal vez podamos hablar, después de que me cambie». La mujer la estudió en silencio unos segundos. Luego, su rostro se suavizó apenas. «Ven, te mostraré tu cuarto. Don Miguel, las niñas necesitan lavarse las manos y la cara antes de cenar. Mira cómo vienen». El interior de la casa era sencillo, pero cálido. La sala principal tenía una gran chimenea de piedra, muebles de madera oscura y algunos tapetes coloridos sobre el suelo. En un rincón, juguetes de las gemelas daban un toque de vida. Y en la pared, Teresa notó un retrato, una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa dulce. Sin duda, era Beatriz. Doña Rosa siguió la dirección de su mirada. «La señora de la casa», dijo en voz baja. «Que Dios la tenga en su gloria». Era un alma demasiado dulce para este mundo tan duro. El cuarto que le mostró a Teresa era pequeño, pero limpio y acogedor. Una cama estrecha cubierta con una colcha de retazos, una cómoda de madera y una ventana que daba a los campos infinitos. «No es lujoso, pero es cómodo», comentó doña Rosa. Don Miguel mandó arreglar este cuarto después de que la última institutriz se marchó. Juró que no volvería a contratar a nadie, pero ya ves. La observó con curiosidad apenas disimulada. «¿Y cómo, exactamente,
logró convencerte para venir. Teresa se sentó en la cama. El cansancio del día comenzaba a caerle encima como un manto. Yo estaba pasando por un momento difícil. Él también. Pareció tener sentido, ayudarnos mutuamente. Doña Rosa sonrió, con esa expresión que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. A veces, así es como ocurren las mejores cosas, justo cuando todo parece venirse abajo. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia ella. Hay agua fresca en la jarra. La cena estará lista en media hora. Ven cuando estés lista, y no te preocupes por ese vestido. Tengo algunas ropas que deberían quedarte. Eran de la señora Beatriz. Don Miguel nunca tuvo el corazón para deshacerse de ellas. Cuando finalmente se quedó sola, Teresa respiró hondo. Desabrochó con cuidado el vestido de novia, lo dobló con delicadeza y lo guardó en el fondo de su pequeña maleta. Era el final de una historia, y, quizás, el principio de otra. Ella sabía que nunca volvería a usar aquel vestido, pero tampoco podía simplemente tirarlo. No todavía. Se lavó el rostro y las manos en el agua fría de la jarra, se cambió a un vestido sencillo que había traído consigo y se acercó a la ventana. A lo lejos, los campos dorados brillaban bajo el sol del atardecer. ¿Qué había hecho? De verdad estaba allí, en una hacienda en medio de la nada, a punto de cuidar a las hijas de un hombre al que apenas conocía. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Puedo pasar? Era la voz de Julia. Puedes, respondió Teresa. La puerta se abrió despacio y las dos gemelas entraron. Ahora estaban limpias, con los cabellos trenzados y las mejillas rosadas. Se veían diferentes, más tranquilas, aunque todavía con ese brillo travieso en los ojos. Vinimos por ti, dijo Cecilia con timidez. Es hora de cenar. Y queríamos asegurarnos de que no te hubieras ido, añadió Julia, con brutal honestidad. Teresa sonrió y se arrodilló frente a ellas. No me voy a ir. Le prometí a su padre que me quedaría 3 semanas, y yo siempre cumplo mis promesas. Las niñas se miraron entre sí, compartiendo una sonrisa cómplice. 3 semanas es mucho tiempo, dijo Julia con picardía. Suficiente para que decidas quedarte, para siempre, completó Cecilia, esperanzada. La cena fue una experiencia reveladora. La mesa, de madera maciza, era grande y acogedora, claramente pensada para comidas en familia. Doña Rosa sirvió un guiso espeso de carne con verduras, pan recién horneado y leche fresca para las niñas. Miguel se sentó en la cabecera, Teresa a su lado, y las gemelas enfrente. La cocinera también se unió, algo que, al parecer, era costumbre en esa casa. Doña Rosa habló apenas todos comenzaron a comer. Bueno, ¿alguien va a contarme la historia completa? Miguel le lanzó una mirada de advertencia, pero Teresa decidió no ocultar nada. Vine desde el interior para casarme, comenzó con calma. El novio cambió de opinión y me dejó una nota en la estación, diciendo que el matrimonio estaba cancelado. Don Miguel me ofreció trabajo como maestra de sus hijas, y acepté. Doña Rosa guardó silencio unos segundos, procesando la historia. Luego negó con la cabeza, indignada. ¿Qué clase de cobarde abandona a una mujer así? Su pérdida es nuestra ganancia. Miró a Miguel con una ceja alzada. Supongo que le ofreciste un salario justo, ¿verdad? Miguel asintió. Y la señorita Teresa tendrá domingos libres y un cuarto privado, como corresponde, añadió Rosa con firmeza. Las gemelas, que habían comido en silencio hasta ese momento, empezaron a hablar emocionadas. ¿Nos vas a enseñar a escribir nuestros nombres? ¿Y a hacer cuentas también? Mamá decía que las niñas deben aprender lo mismo que los niños, dijo Julia con orgullo. Teresa sonrió. Les enseñaré todo eso, y mucho más. Matemáticas, lectura, escritura, historia, incluso un poco de ciencias, si quieren. ¿Ciencias? Preguntó Julia,
con los ojos muy abiertos. ¿Cómo qué? Teresa pensó un momento. ¿Cómo? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿O cómo saben los pájaros cuándo migrar? Los ojos de las niñas se iluminaron con fascinación. Miguel las observaba en silencio, con una sonrisa pequeña, pero sincera. Era evidente que hacía mucho tiempo no veía a sus hijas tan felices. Después de la cena, Miguel llevó a Teresa a una pequeña habitación junto a la sala principal. Era un espacio sencillo, pero acogedor, una mesa amplia, sillas pequeñas, una pizarra colgada en la pared y algunas repisas llenas de libros gastados. Beatriz siempre quiso que las niñas recibieran una buena educación, explicó Miguel con voz baja. Ella misma empezó a enseñarles antes de enfermar. Monté esta sala después de que se fue, pensando en contratar a una maestra, pero, como ya dije, ninguna duró mucho tiempo. ¿Y por qué se fueron?, preguntó Teresa, curiosa. Miguel dudó unos segundos antes de responder. Las niñas pueden ser desafiantes, traviesas. Les gusta poner a prueba los límites. Y, además, el aislamiento aquí no es fácil para quien viene de la ciudad. La hacienda más cercana está a 1 hora en carreta, la ciudad, a 2. Algunas mujeres simplemente no soportan la soledad. Teresa se acercó a la ventana. Afuera, la noche era profunda y serena, apenas interrumpida por el brillo de las estrellas, más grandes y brillantes de lo que jamás había visto en la capital. Soledad. Sí, podía entenderlo. Pero, tal vez, en ese momento de su vida, un poco de soledad era justo lo que necesitaba, un lugar donde sanar, donde repensar su futuro, donde descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás. Lo que Teresa aún no sabía era que los días que venían pondrían a prueba su paciencia, su fuerza y su corazón. La primera semana en la hacienda Almeida fue una revelación. Teresa se despertaba con el canto de los gallos, mucho antes de que el sol apareciera en el horizonte. Algo impensable en su vida anterior. Las gemelas llegaban a la puerta de su cuarto apenas se vestía, ansiosas por comenzar las clases. Rápidamente, Teresa comprendió que Julia y Cecilia eran niñas brillantes, pero terriblemente indisciplinadas. La primera mañana de clases fue un completo desastre. Teresa había planeado empezar con el abecedario, pero a los 5 minutos, Julia ya estaba de pie intentando atrapar un pajarito que se había posado en la ventana, mientras Cecilia dibujaba en la pizarra algo que, definitivamente, no eran letras. Niñas, necesitamos concentrarnos, dijo Teresa, con una paciencia que ella misma no sabía que poseía. Pero el pájaro es mucho más interesante que las letras, protestó Julia. Y dibujar es más divertido, añadió Cecilia, con una sonrisa. Teresa suspiró. Entonces hizo algo que ninguna maestra anterior había intentado. De acuerdo, dijo con suavidad. Aprendamos sobre los pájaros, entonces. Pero para saber más sobre ellos, tendrán que leer los libros y escribir lo que descubran. De repente, las niñas estaban fascinadas. Aprender ya no era una obligación, era una aventura. Una puerta abierta al misterio del mundo. Por las tardes, Teresa ayudaba a Doña Rosa en la cocina y en el huerto, aprendiendo sobre la vida en el campo. La cocinera era una fuente inagotable de historias, refranes y consejos prácticos. El señor Miguel es un buen hombre, le dijo un día mientras recogían tomates maduros, pero carga con el peso del mundo en los hombros desde que doña Beatriz se fue. Se olvidó de que también merece ser feliz, no solo sus hijas. Teresa se quedó en silencio, mirando las manos curtidas de Rosa trabajar la tierra. No supo qué responder. Su relación con Miguel era profesional. Habían aprendido a coordinar rutinas, a hablar de las niñas, de la granja, de los animales, pero nada más. O al menos, eso era lo que ambos querían creer. Miguel salía cada mañana muy temprano a trabajar en los campos, y no regresaba hasta el anochecer, cansado y cubierto de polvo. Sin embargo, cada noche, sin falta,
estaba en la mesa para la cena, y después pasaba tiempo con sus hijas antes de dormir, escuchando con atención lo que habían aprendido durante el día. Fue al final de la primera semana cuando ocurrió el primer incidente significativo. Teresa llevó a las gemelas a un paseo educativo por la hacienda, mostrándoles distintas plantas y enseñándoles sus nombres. Cerca del arroyo, Cecilia vio una flor hermosa al otro lado del agua. Antes de que Teresa pudiera detenerla, la niña saltó para alcanzarla, resbaló en una piedra mojada y cayó al arroyo. El agua no era profunda, pero la corriente era lo suficientemente fuerte para asustarla. Teresa no dudó ni un instante, saltó tras Cecilia, la sostuvo con firmeza y la arrastró hacia la orilla. Ambas quedaron empapadas, y Cecilia lloraba asustada. Julia corrió gritando hacia la casa, y en minutos Miguel apareció montando a toda prisa, el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué pasó?, gritó, bajando del caballo antes de que se detuviera completamente. Está todo bien, dijo Teresa rápidamente, todavía sosteniendo a Cecilia, que se aferraba a ella. Resbaló en el arroyo. No es profunda. Solo se asustó un poco. Miguel tomó a su hija en brazos, revisando si estaba herida. ¿Estás bien, pequeña? ¿Te lastimaste algo? Cecilia negó con la cabeza, dejando de llorar. La señorita Teresa me salvó, papá. Saltó al agua para rescatarme. Miguel miró a Teresa, y realmente la miró por primera vez. Notó que estaba completamente empapada, el vestido pegado al cuerpo, el cabello goteando. Podrías haberte lastimado, dijo en voz baja. Ella es mi responsabilidad. Teresa respondió con calma, no iba a dejarla en peligro. Algo cambió en ese instante. Teresa lo vio en los ojos de Miguel. No era solo gratitud por tener una maestra para sus hijas. Era algo más profundo, más personal, y eso la asustó un poco, porque se dio cuenta de que sentía lo mismo. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Miguel pidió hablar con Teresa en la veranda. Era una noche hermosa, con más estrellas de las que ella podía contar. Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy, comenzó. No solo por salvar a Cecilia, sino por todo, por la paciencia con las niñas, por cómo encontraste una manera de enseñar que realmente funciona. Aprenden más en una semana contigo que en meses con otras maestras. Teresa sintió como su rostro se calentaba ante el elogio. Son niñas maravillosas, solo necesitaban a alguien que entendiera que aprender puede ser divertido. Miguel guardó silencio unos segundos, y luego dijo algo que la sorprendió. Sé que el acuerdo eran 3 semanas, pero me gustaría hacerte una propuesta diferente. Quédate permanentemente, no solo como su maestra, sino como parte de esta familia. Las niñas ya se han encariñado contigo, dijo Miguel, dudando un momento. Yo también he aprendido a valorar tu presencia aquí. Teresa no sabía qué decir. Permanentemente. Ella había venido solo para escapar de la humillación, para tener tiempo de pensar en su vida. No había planeado quedarse para siempre. Miguel, no sé, empezó Teresa. Él levantó la mano con suavidad. No necesitas responder ahora. Piensa en ello. Solo quería que supieras que la oferta sigue en pie. Esa noche, Teresa se acostó en su cama, mirando el techo, su mente dando vueltas sin descanso. Las 3 semanas estaban a punto de terminar. Pronto tendría que decidir, volver a la capital y tratar de reconstruir su vida allí, o quedarse en esa hacienda aislada con un hombre viudo y sus 2 hijas, que ya habían encontrado un lugar en su corazón, un corazón que ni siquiera sabía que estaba vacío. La respuesta llegó de una manera que nunca esperaba. En el día 17 desde su llegada, Teresa se despertó con el sonido de alguien vomitando. Era Julia. La niña tenía fiebre alta y temblaba. 1 hora después, Cecilia presentó los mismos síntomas. Y entonces, para horror de todos, Doña Rosa también empezó a sentirse mal. Es la misma fiebre, dijo con voz débil desde la cama, donde Miguel la había ayudado a recostarse.
Aquí se llevó a la señora Beatriz, está de vuelta. El pánico en el rostro de Miguel era palpable. Miró a Teresa, y ella vio a un hombre al borde del desesperado. No puedo perderlas también, susurró. No puedo. Teresa comprendió que ya no había elección posible. Su decisión se había tomado en el instante en que saltó al arroyo para salvar a Cecilia. Ahora, ella pertenecía a este lugar. Teresa tomó el control con una calma que la sorprendió a sí misma. Miguel, necesito que cabalgues hasta la ciudad y traigas al médico ahora, ordenó con firmeza. Él dudó, claramente desgarrado entre ir por ayuda o quedarse con sus hijas enfermas. Ve, insistió Teresa. Yo me encargaré de ellas. Confía en mí. Cuando Miguel partió a toda prisa en su caballo, Teresa comenzó a actuar. Recordó las enseñanzas de su madre sobre cómo cuidar a los enfermos. Primero, mantenerlos frescos e hidratados. Cambió las sábanas de las niñas, puso paños fríos sobre sus frentes febriles, preparó una infusión de hierbas que encontró en la cocina de Doña Rosa, y pacientemente hizo que las gemelas tomaran pequeños sorbos, aunque protestaran. Julia estaba peor que Cecilia, su fiebre era más alta y empezó a delirar, llamando a su madre. Mamá, ¿dónde estás? Lloraba. Tengo frío, mamá. Teresa se sentó junto a la cama, sosteniendo su pequeña mano caliente. Tranquila, querida. Estoy aquí. Vas a mejorar. Cantó canciones de cuna en voz baja, las mismas que su propia madre le cantaba a ella, acariciando los rizos húmedos de sudor de Julia hasta que finalmente se durmió. Cecilia despertó llorando poco después. Quiero a mi papá. Sollozaba. ¿Dónde está mi papá? Teresa la tomó en brazos, meciéndola suavemente. Fue a buscar al médico. Va a volver pronto. Pero mientras tanto, estoy aquí contigo. No te dejaré sola. Cecilia se abrazó con fuerza a Teresa, y algo dentro del corazón de Teresa se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Las niñas no eran sus hijas de sangre, pero en ese momento Teresa las sentía como si lo fueran. Las horas se arrastraban lentamente. Teresa iba de un cuarto a otro, cuidando de las gemelas y de Doña Rosa, que también ardía en fiebre. La cocinera, en sus momentos de lucidez, murmuraba instrucciones sobre hierbas y remedios caseros. Las hojas de menta en la huerta ayudan con las náuseas, alcanzó a decir. Teresa corrió hacia la huerta, aún bajo la lluvia que había comenzado a caer, cosechando las hierbas que Doña Rosa describía. Era casi medianoche cuando Miguel finalmente regresó con el médico, un hombre mayor de barba blanca llamado Doctor Severino. Examinó a las niñas y a Doña Rosa con cuidado, su expresión grave. Es la fiebre que azotó la región hace 3 años, confirmó. No hay cura, solo cuidados, mantenerlas hidratadas, controlar la fiebre y rezar. Mi esposa, empezó Miguel, con la voz quebrada. El doctor puso una mano en su hombro. Lo sé, hijo, pero estas son más jóvenes, más fuertes, y tienen algo que tu esposa no tuvo, dijo, mirando a Teresa. Hay alguien que sabe exactamente qué hacer y no se rendirá. Teresa sintió el peso de esas palabras en su pecho. El doctor dejó algunos medicamentos y recomendaciones, pero básicamente confirmó que ella estaba haciendo todo correctamente. Señorita, tiene un don para cuidar enfermos, dijo antes de irse. Muchos entrarían en pánico. Usted mantuvo la calma y hizo exactamente lo necesario. Cuando el médico se marchó, Miguel finalmente permitió que sus propias emociones se mostraran. Se acercó a la habitación de las niñas, se arrodilló entre las 2 camas y lloró en silencio. Teresa permaneció en la puerta, dándole un momento privado con sus hijas, pero luego él la miró y había tanto miedo y vulnerabilidad en sus ojos que ella no pudo quedarse apartada. Se acercó y puso su mano sobre su hombro. Van a estar bien, dijo con convicción, aunque no sabía si realmente la sentía. Yo me encargaré de ello. ¿Por qué? Preguntó Miguel con voz ronca. ¿Por qué haces esto? Podrías haberte ido.
Tu tiempo aquí casi termina. Nadie esperaría que te quedaras cuidando de una enfermedad tan peligrosa. Teresa se arrodilló junto a él, mirando a las dos niñas dormidas. Porque aprendí algo en estas 3 semanas. Aprendí que la familia no se trata solo de sangre, se trata de elección. Y yo elijo estar aquí. Elijo a estas niñas. Elijo este lugar. Hizo una pausa. Elijo a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Miguel la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. Teresa, empezó, pero ella negó con la cabeza. No, ahora. Ahora necesitamos enfocarnos en devolverles la salud. Después podremos hablar sobre lo que esto significa. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Teresa. Dormía apenas, alternando entre cuidar de las gemelas y de Doña Rosa. Miguel ayudaba siempre que podía, pero también tenía la hacienda que atender, el ganado que no podía descuidar. Así que era Teresa quien pasaba largas noches junto a las niñas, cambiando toallas húmedas, haciéndolas beber agua, cantando canciones cuando despertaban asustadas. En la segunda noche, Julia. La situación de Julia empeoró significativamente. Su fiebre subió tanto que comenzó a tener convulsiones. Teresa sostuvo a la niña con firmeza, evitando que se lastimara, mientras gritaba a Miguel que trajera más toallas frías. Trabajaron juntos durante horas, enfriando el pequeño cuerpo de Julia, hasta que finalmente la fiebre comenzó a bajar un poco. Salvaste su vida, dijo Miguel cuando Julia finalmente se quedó dormida tranquila. Si no fuera por ti, habría entrado en pánico, no sabría qué hacer. Teresa estaba demasiado exhausta para responder adecuadamente. Solo se recostó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. Sintió a Miguel sentarse a su lado, su hombro rozando el suyo. Cuando todo esto pase, dijo en voz baja, necesitamos hablar sobre que te quedes, no por 3 semanas, no solo como profesora, sino como parte permanente de esta familia. Teresa abrió los ojos y lo miró. Aún extenuada, con barba por hacer y profundas ojeras, había algo en Miguel que la atraía. No era solo su apariencia o su dedicación a las hijas. Era la honestidad con la que vivía, la manera en que no temía mostrar sus vulnerabilidades, pedir ayuda cuando la necesitaba. Era tan diferente de Antonio, que había escondido su verdadera naturaleza detrás de cartas bonitas y promesas vacías. Primero veamos si logramos superar esto, dijo Teresa. Pero había una pequeña sonrisa en sus labios, una promesa silenciosa de que sí tendrían esa conversación. Y Teresa ya sabía cuál sería su respuesta, pero el destino tenía una sorpresa más reservada para todos ellos. Al 4.º día, la fiebre de Doña Rosa finalmente cedió. Despertó débil, pero lúcida, pidiendo agua y queriendo saber de las niñas. Todavía enfermas, pero mejorando, Teresa informó, sintiendo un enorme alivio al ver a la cocinera recuperada. Cecilia también comenzó a mejorar visiblemente. Su fiebre bajó, pudo comer un poco de caldo e incluso sonrió cuando Teresa le leyó un cuento. Pero Julia seguía preocupando. Su fiebre insistía en no bajar completamente y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, lo que, según el doctor Severino, era bueno. El cuerpo necesitaba descansar para curarse. Teresa raramente se separaba de la niña, solo saliendo para revisar a Cecilia y ayudar con tareas esenciales. Una tarde, mientras Teresa cabeceaba en una silla junto a la cama de Julia, sintió una pequeña mano tocar su brazo. Abrió los ojos rápidamente y encontró a Julia despierta, mirándola con esos ojos marrón claros, sin el brillo febril. ¿Te quedaste conmigo todo este tiempo?, susurró la niña con voz ronca, como lo haría mamá. Teresa sintió lágrimas punzar en sus ojos. Claro que sí. No iba a dejarte sola. Julia apretó su mano con más fuerza de la que Teresa esperaba de alguien tan enfermo. Puedes ser nuestra mamá de verdad. Cecilia y yo hablamos antes de enfermarnos. Decidimos que queremos que te quedes para siempre, no como profesora,
sino como mamá. El corazón de Teresa se llenó de una emoción tan intensa que casi no pudo respirar. Mi querida, me encantaría ser tu mamá, pero eso no depende solo de mí. Teresa Costa, dijo Miguel con voz firme, pero cargada de emoción, no tengo un anillo bonito para ofrecer ahora y sé que acabas de salir de un compromiso que terminó mal, pero necesito preguntarte algo que no puede esperar más. Teresa lo miró sorprendida, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Miguel respiró hondo, tomando sus manos con fuerza. ¿Quieres casarte conmigo? No para reemplazar a nadie, continuó, sino para construir algo nuevo juntos, una familia, un hogar, un futuro. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Teresa, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de amor que había surgido lentamente, día a día, en medio de los desafíos, las risas y las pequeñas victorias cotidianas. Sí, susurró ella, con la voz entrecortada. Sí, Miguel. Sí a todo. Él la atrajo hacia sí, abrazándola con delicadeza y firmeza al mismo tiempo. Teresa se permitió hundirse en aquel abrazo, sintiendo la seguridad de su pecho, la calidez de su cuerpo, y la certeza de que finalmente estaba exactamente donde debía estar. Hay algo que debo hacer primero, dijo Miguel después de un momento, apartándose ligeramente y sonriendo con timidez. Para sorpresa de Teresa, sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Dentro había un anillo simple, de plata, pero con un brillo cálido y especial. No es lujoso, admitió Miguel, pero quiero que lo aceptes como símbolo de todo lo que hemos decidido juntos: amistad, respeto, cuidado, amor y una familia que elegimos construir día a día. Teresa tomó el anillo, su corazón latiendo con fuerza. Es perfecto, dijo suavemente. Más de lo que podría haber esperado. Miguel lo colocó cuidadosamente en su dedo, y ambos se miraron, sonriendo mientras el sol se escondía detrás del horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Vamos adentro, dijo Teresa finalmente, aún entrelazada con él. Las niñas deben despertar y necesito ver sus caras cuando les cuente que somos realmente una familia. Miguel asintió, su corazón lleno de alegría y gratitud. Por primera vez en años, sentía que todo estaba en su lugar. Su hogar, sus hijas, Teresa, su futuro. Y así, bajo aquel cielo de atardecer, la familia Almeida encontró no solo la recuperación y la esperanza, sino también el amor que los uniría para siempre. Miguel miró a Teresa, con los ojos llenos de una mezcla de alivio y emoción. Ella sostuvo su mano con firmeza, sintiendo el calor y la seguridad que él transmitía. El viento nocturno movía ligeramente el cabello de Teresa, y el cielo estrellado parecía ser testigo de aquel momento silencioso, pero cargado de significado. Teresa, dijo Miguel, con la voz ronca, casi susurrando, quiero que sepas que no es solo una petición, es un compromiso. Si decides quedarte, serás parte de esta familia, de verdad. No solo como maestra, sino como mi esposa y madre de mis hijas. Teresa sintió como una emoción intensa subía por su cuerpo. Miró a Miguel, midiendo la sinceridad de sus palabras. No había prisa, pero sí una urgencia de corazón, una necesidad de Miguel de no posponer lo que ya sentía. Respiró hondo, recordando las semanas difíciles, las lágrimas de las niñas, el miedo, la valentía que tuvo de asumir aquel lugar y esa responsabilidad. Miguel, respondió ella, con voz firme pero suave, desde el momento en que entré en esta casa, me di cuenta de que algo cambió dentro de mí. No sabía que podía sentirme parte de una familia tan rápido, tan intensamente. Pero hoy lo sé. Yo los elijo. Yo te elijo a ti. Miguel sonrió, una mezcla de alegría y alivio marcada en su rostro. Se acercó y la abrazó con cuidado, como si temiera que el momento fuera demasiado frágil para durar. Teresa se sintió finalmente segura, como si todas las piezas de su vida encajaran por fin. En la habitación, Julia y Cecilia, que escuchaban escondidas detrás de la puerta entreabierta, se sonrieron.
Comprendieron que el corazón de Teresa ya les pertenecía. «Se va a quedar», susurró Cecilia, abrazando a Julia. «Es nuestra mamá ahora». En ese instante, Teresa comprendió que todo lo que había pasado, la carta abandonada, el prometido que la dejó, la invitación inesperada de Miguel, no fueron coincidencias. Cada detalle la había traído a ese lugar, a esa familia, a esa vida que nunca imaginó tener, pero que ahora no podía imaginar vivir sin ella. La noche cayó silenciosa sobre la hacienda Almeida, y las estrellas brillaban más intensamente que nunca, como celebrando la unión que se formaba allí. Teresa se sentó en el porche, observando el cielo, sintiendo la brisa fresca en el rostro, mientras Miguel permanecía a su lado, sosteniendo su mano con firmeza y cariño. La certeza de que ya no estaban solos llenaba cada rincón de la casa. Y así, la promesa silenciosa que cada uno hizo aquel día, de amor, cuidado y lealtad, comenzaba a transformarse en realidad, lista para enfrentar juntos todos los desafíos que la vida aún les reservaba. Teresa continuó su vida con coraje, amor y propósito. Sabía que el futuro no siempre sería fácil, pero también sabía que no tendría que enfrentarlo sola. Tenía a Miguel, a las niñas y toda la granja que ahora llamaba hogar. El día de la boda amaneció claro, con un cielo azul sin nubes y un sol suave brillando sobre los campos de la hacienda Almeida. Teresa llevaba un vestido sencillo, pero elegante, hecho por Doña Rosa, y sentía una mezcla de nervios y alegría. El perfume de las flores recién cortadas del huerto flotaba en el aire, trayendo una sensación de paz y conexión con ese lugar que ahora era suyo. Miguel apareció en el patio, vestido con la sencillez elegante de un hombre que no necesitaba ostentación para mostrar quién era. Cuando sus ojos se encontraron con los de Teresa, hubo un instante de silencio, un reconocimiento mudo de todo lo que habían pasado juntos. Extendió la mano, y ella la tomó con firmeza, sonriendo. Las gemelas corrieron hacia ellos, vestidas con pequeños vestidos que ellas mismas habían elegido, cargando flores que habían recogido en el huerto. «Mamá», gritaron al unísono, y Teresa rió, sintiendo el corazón desbordarse de alegría. Doña Rosa observaba desde lejos, emocionada, sabiendo que la familia que había ayudado a mantener viva estaba ahora completa. Todos los trabajadores de la hacienda estaban presentes, junto con algunos vecinos, cada uno trayendo su propia bendición silenciosa para la unión. Cuando Miguel y Teresa intercambiaron votos, no hubo necesidad de palabras elaboradas ni promesas grandiosas. Cada palabra llevaba la sinceridad de quien enfrentó dificultades, conoció el dolor y ahora elegía amar, cuidar y construir juntos. «Prometo estar a tu lado, en la alegría y en la dificultad», dijo Teresa, mirando a los ojos de Miguel, «cuidando de ti, de las niñas y de todo lo que construyamos juntos». «Y yo prometo hacer lo mismo», respondió Miguel, emocionado, sujetándola firme, valorando cada momento, cada día, cada risa y lágrima que compartamos. Cuando se besaron, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el pasado de rechazo, miedo y pérdida se transformara en algo hermoso, verdadero y duradero. Las niñas aplaudieron, corriendo hacia sus padres, y Teresa las abrazó con fuerza, sintiéndose finalmente completa. La celebración fue sencilla, alegre y llena de amor, como todo lo que ahora importaba para ellos. No había lujo, solo la certeza de que estaban juntos, como familia, listos para enfrentar cualquier desafío y disfrutar cada pequeña felicidad de la vida en la hacienda. Y así, la vida de Teresa cambió para siempre, no por azar ni suerte, sino por coraje, decisiones y amor. Encontró su lugar en el mundo, y en ese hogar simple, pero lleno de cariño, finalmente se sintió en casa. Exactamente lo que quería y no tenía miedo de luchar por ello. Mañana se casaría, pero esta vez lo haría con los ojos bien abiertos, con un hombre que la conocía de verdad y una familia que ya era suya en todos los sentidos que importaban. El día de la boda amaneció glorioso. El cielo estaba azul, sin una sola nube. El sol brillaba suave y una brisa agradable traía el aroma de las flores del huerto de Doña Rosa. La ceremonia sería sencilla,
realizada en la misma hacienda, con el padre del pueblo viniendo especialmente para oficiar. Teresa despertó con las gemelas saltando en su cama, riendo y cantando, «Día de boda, día de boda». Doña Rosa apareció poco después con café y pan fresco. «Come, niña, va a ser un día largo y necesitas energía». Pero Teresa apenas podía comer, nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Los vecinos comenzaron a llegar a media mañana. A pesar de la distancia entre las haciendas, parecía que todos en la región habían venido a la celebración. Se colocaron mesas en el patio, cubiertas con manteles de retazos coloridos y comida que cada familia había traído. Había música de guitarra, risas y una atmósfera de alegría genuina que calentaba el corazón de Teresa. Cuando finalmente llegó la hora de la ceremonia, Teresa se puso su vestido sencillo de algodón blanco, muy distinto al elaborado vestido de novia que había usado antes. Este era práctico, bonito, sin ser extravagante, perfecto para la vida que ahora elegía. Doña Rosa arregló su cabello, recogido en un moño suelto, con algunas flores silvestres entrelazadas. Las gemelas, con vestidos azules idénticos, sostenían pequeños ramos de flores del huerto. Miguel esperaba bajo un arco que los trabajadores de la hacienda habían construido y decorado con ramas verdes y flores. Llevaba su mejor traje, el cabello peinado hacia atrás. Y cuando vio a Teresa caminando hacia él, su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura y llena de amor que ella sintió que las lágrimas amenazaban con caer. No había nadie para entregarla. Entonces caminó sola hacia Miguel, con las gemelas siguiéndola como pequeñas damas de honor. Era simbólico de alguna manera. Estaba eligiendo este camino por sí misma, sin ser entregada ni transferida. Era su decisión, su elección, su futuro. El padre, un hombre mayor de sonrisa amable, comenzó la ceremonia. Las palabras eran tradicionales, pero al llegar el momento de los votos, Miguel pidió decir algo propio. Teresa, comenzó, con la voz emocionada pero firme. Llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos y resultaste ser exactamente lo que ninguno de nosotros sabía que faltaba. Prometo amarte, respetarte, apoyarte en todo. Prometo ser un compañero de verdad, compartir alegrías y dificultades, y prometo nunca dejar que olvides lo especial y valiosa que eres. Teresa tuvo que respirar hondo antes de responder. Miguel, cuando te conocí, estaba en el peor momento de mi vida, pero me mostraste que los finales pueden ser comienzos. Prometo amarte a ti y a tus hijas con todo lo que tengo. Prometo construir este hogar a tu lado, enfrentar cualquier desafío que venga. Y prometo nunca dar por sentada a esta familia que me acogió. Los declaro marido y mujer. Anunció el padre con una sonrisa. Miguel no esperó más. Siguiendo sus instrucciones, él la abrazó y la besó mientras todos aplaudían y silbaban. Las gemelas brincaban de alegría, gritando, «Nuestra mamá, nuestra verdadera mamá». La fiesta que siguió fue alegre y relajada. Había comida en abundancia, música, baile e historias compartidas. Doña Eulalia contó a todos cómo conoció a Teresa, haciendo que la historia sonara mucho más dramática de lo que realmente fue. Los trabajadores de la hacienda brindaron por la pareja, deseándoles muchos años de felicidad. Y cuando se sirvió el pastel de Doña Rosa, las gemelas insistieron en que Teresa y Miguel probaran primero, rompiendo la tradición de una manera adorable. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, los invitados comenzaron a despedirse. Cada uno se fue con abrazos cálidos y deseos de felicidad. Pronto, solo quedaba la familia, Teresa, Miguel, las gemelas y Doña Rosa. «Vamos a poner a las niñas a dormir», sugirió Teresa. Y Miguel estuvo de acuerdo. Juntos llevaron a Julia y Cecilia a la habitación, las ayudaron a cambiarse y las acomodaron en las camas. «Cuenta una historia, mami», pidió Julia, bostezando. Teresa se sentó entre las dos camas y comenzó a contar una historia. No una historia de libros, sino su historia.
Había una vez una mujer que creía saber lo que quería de la vida, pero la vida tenía planes diferentes, mejores. Encontró a un hombre bueno y dos niñas especiales, que le mostraron que la familia no se trata de planes perfectos, sino de amor verdadero. Las niñas se quedaron dormidas antes de que ella terminara. Sonrisas en sus rostros. Miguel estaba apoyado en la puerta, observando. «Eres increíble con ellas», dijo cuando salieron del cuarto. «Ellas son increíbles», corrigió Teresa. «Hacen todo fácil». En el porche, bajo el cielo estrellado que ahora le resultaba familiar, Teresa y Miguel se sentaron juntos. «Gracias», dijo de repente. Miguel la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por darme una segunda oportunidad. Por mostrarme que a veces el rechazo es solo un redireccionamiento hacia algo mejor». Miguel la acercó más a él. «Yo debería agradecerte. Trajiste luz de nuevo a esta casa. Trajiste amor, risas, esperanza. Me recordaste que es posible vivir otra vez después de perderlo todo». Se quedaron allí en un silencio cómodo, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. Teresa se dio cuenta de que estaba completamente en paz. No había más dudas, miedos ni arrepentimientos. Solo gratitud por cada paso que la llevó hasta allí. «¿Sabes?», dijo después de un rato. «Si pudiera regresar en el tiempo y encontrar a esa Teresa en la estación, toda rota y asustada, le diría que no tenga miedo. Le diría que lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho, mucho mejor». Miguel besó su cabello. «Y yo le diría a Miguel, desesperado, con dos niñas imposibles, que su oración estaba a punto de ser respondida de una forma que nunca imaginó». Entraron juntos a su primera noche como marido y mujer, cerrando la puerta de una vida antigua y abriéndose completamente a la nueva. La hacienda dormía pacíficamente bajo las estrellas, albergando a una familia que se había formado no por sangre ni tradición, sino por elección, valentía y amor verdadero. Y en algún lugar, guardado en un cajón, había un papel arrugado que decía: «No puedo casarme contigo». Teresa nunca volvió a pensar en él, porque ahora entendía que ese rechazo fue el mayor regalo que había recibido. Fue lo que la llevó a casa. Y así termina la historia de Teresa, la novia rechazada que encontró mucho más que un matrimonio. Encontró un hogar, una familia y a sí misma.